hermanos, bienvenidos a una clase nueva. Vamos a orar para que el Señor nos ayude hoy a ver lo que queremos estudiar. Gracias papá por este día, gracias por estar con nosotros y gracias por querer hablarnos siempre. Te pedimos que este estudio, que este video pueda salir bien para que todos podamos aprender un poquitito más de todo lo que querés decirnos, de tu ser y de eso que querés poner en nuestro corazón para que podamos crecer espiritualmente. En nombre de Jesús, amén. Muy bien. Vamos a empezar a seguir con teología y seguimos con la doctrina de los decretos. Antes que empezar a hablar de este tema, les quiero dejar esta frase que voy a tratar de repetirla un par de veces, que es que la teología no es filosofía. Cuando empezamos a hablar del Señor y las cosas del Señor e ir más profundo, queremos razonarlas, queremos encajarlas con algo, nuestra mente está programada para unir cosas, para familiarizarnos con cosas que ya conocemos, pero la teología muchas veces viene a poner en conflicto esas cosas, pero porque no es filosofía, sino que es algo que el Señor, mediante su gracia, nos ha ido revelando y podemos entender y verlo aún sin comprenderlo mental, físicamente, humanamente. Entonces, con esto en mente, vamos a empezar con la doctrina de los decretos. ¿Qué vendría a ser? Básicamente, para un estudio completo del ser de Dios, tenemos que ver sus obras. ¿Cómo acomodamos esta doctrina de los decretos en el ser de Dios? Básicamente, porque consideramos las obras de Dios que vienen de Él y tienen relación con Él. Entonces ya con simplemente eso armamos esta doctrina de los decretos y se las adjudicamos al ser de Dios, que es lo que veníamos viendo en capítulos anteriores. Esta doctrina de los decretos tuvo mucha importancia en la iglesia, impactó de una manera muy positiva ya desde los tiempos de la Reforma Protestante, allá con los reformadores, con Lutero, porque en búsqueda de conocer las acciones, las obras de Dios, fueron encontrándose otras cosas y viéndose cosas que Dios nunca había hecho, nunca había decretado, y entonces se fueron sacando, como por ejemplo la creencia del purgatorio, el culto a los santos y a la Virgen María. Todas esas cosas se fueron saltando cuando se empezó a buscar la doctrina de los decretos de Dios, de cómo Dios, cuando se empezó a ver cómo Dios había decretado todo lo que pasa un día y cosas que no las hemos inventado los hombres y que no aparecen en la Biblia, que siempre es la fuente de todo esto que hablamos acá con respecto a la teología. Entonces, esta doctrina, a pesar de que quizás nunca la hemos escuchado, tuvo un gran impacto siempre en la iglesia y aún lo sigue teniendo. ¿Qué podemos decir sobre esta doctrina de los decretos? Acá me traje una pequeña frase que nos puede explicar un poquito más, que dice que la soberanía de Dios, en virtud de la cual Él ha determinado desde la eternidad todo lo que tiene que acontecer y ejecuta su soberana voluntad en toda su creación, tanto la natural como la espiritual, de acuerdo con un plan predeterminado. Vemos en Efesios 1:11, dice: hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En su propósito eterno, el Señor, según consejo de su propia voluntad, y en virtud de esa, Él ha preordenado para su propia gloria todo lo que pasa. En eso se basa esta doctrina que vamos a estudiar hoy, la doctrina de los decretos. No es para nada humana, sino que es enteramente del Señor. Vamos a pasar a otra partecita de esta teología, que vamos a ver que la importancia y la dificultad que tiene este tema. Dios tiene el control perfecto del universo, de nuestras vidas, de la marcha de la historia, y sobre todo, Dios es nuestro Salvador. Todo lo provee por gracia
entonces podemos decir que estamos seguros en las manos de Dios. Sin duda que este tema entraña graves problemas con respecto sobre el amor de Dios, por ejemplo, o con la responsabilidad humana. Si al final Dios armó todo, ¿por qué armó lo malo también acaso? ¿Qué responsabilidad tengo yo si Dios ya decretó todo lo que iba a vivir? Todos esos problemas empiezan a surgir. Esa dificultad tiene este tema. Entonces los prejuicios que nos empiezan a surgir, prejuicios teológicos, opiniones filosóficas, como les dije, nuestro cerebro trata de naturalizar todo y entonces empiezan a surgir muchas dudas, muchas preguntas. Todo eso contribuye a oscurecer bastante el tema. Entonces, como les dije antes, tenemos que atenernos firmemente a lo que dice la palabra de Dios, a lo que creemos nosotros, los que creemos en el Señor. Creemos que la Biblia es suficiente para todo lo que Él quiere que sepamos en nuestra vida en la tierra. Entonces, atenernos a la palabra de Dios solamente, estar muy atentos a no torcer el sentido claro de los textos, que muchas veces vemos que no encajan con un sistema prefijado que ya tenemos, que es así como nos agrada que sean las cosas. Entonces, cuando alguien no encaja en eso, lo tendemos a torcer. Tratar de que eso no nos pase. Tenemos que pedirle al Señor siempre cuando nos sentamos a leer su palabra. Ahora por ahí profundizar un poco más en temas de teología, pero a veces en simplemente leer en nuestro devocional o encontramos un momento y queremos leer su palabra, que lo que leamos nos sea de provecho real y no sea simplemente algo que se ajuste a lo que nos gusta, y si no se ajusta lo olvidamos completamente. Entonces vamos a decir dos verdades antes de seguir que son claramente reveladas en la palabra. La primera, la salvación viene enteramente de Dios. No hay otra forma, no hay otro camino, no hay porcentajes divididos, no es que Dios tiene una parte y alguien más otra, Dios tiene una parte y los hombres hacemos otra parte, no. La salvación viene enteramente de Dios. Y la otra gran verdad es que los que se condenan deben saber que es solo por su culpa. No hay excusa, no hay a quien más señalar, sino que los que se condenan es solo por su culpa. Esas son dos verdades que están claramente reveladas en la palabra. Hay términos usados en los distintos textos bíblicos, algunos los voy a citar un poco más adelante, y nos da una idea de que existe desde la eternidad, en la intimidad de Dios, una libre y soberana decisión en la cual Dios ya ha determinado de forma muy sabia y amorosa todo lo que va a suceder. Y en realidad cuando hablo eso, de todo lo que suceda, hablo de un solo decreto. Hablo de un decreto de Dios, pero usamos el plural para distinguir diversos objetivos que recaen sobre esa decisión eterna. Una de las mayores dificultades que encontramos, como les decía, es el problema del mal. Ya lo vamos a hablar más adelante en otro capítulo que se va a llamar La Providencia de Dios, pero les adelanto que aunque está contemplado dentro del decreto de Dios, el único mal verdadero, que es el pecado, no es querido por Dios, sino solo tolerado. Este riesgo estaba previsto por Dios al dotar de libre albedrío a su creación, pero los errores humanos no pueden impedir que Dios lleve siempre las riendas de la historia. Espero que, como dije antes, que el Señor nos esté aclarando todo esto para de todo esto recibir lo que Él quiere que tengamos de Él en nuestra mente, en nuestro corazón. Vamos a leer esas referencias bíblicas que les prometí recién. Yo voy a poner, como ven ahí, 3 pasajes. Voy a leer solo el primero. Ustedes quieren, siempre pueden pausar y buscar los otros y así van profundizando un poco más, pero básicamente voy a ir dando a lo que se refiere cada uno. Por ejemplo, estos 3 pasajes hacen referencia a que nada escapa del consejo de Dios. Daniel 4:35: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace su voluntad en el ejército del cielo.
y en los habitantes de la tierra, y no hay nadie quien detenga su mano y que le diga: ¿qué haces? Pasamos a estos otros tres, que esto nos dicen, por ejemplo, que cada circunstancia, incluida la maldad de los hombres, estaba incorporada en el decreto de Dios. Hechos 2:23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Estos tres que siguen nos dicen, por ejemplo, que todo converge en el plan divino para salvación de los elegidos y gloria de Dios. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Significa que trabajan conjuntamente o que Dios hace que cooperen todas las cosas. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tenemos, para terminar, esta frase que me gustó mucho de este teólogo español, que él dice: todos estos textos bíblicos y muchos más nos muestran que existe un designio eterno que ha decretado todo cuanto ha de suceder. Si la presciencia divina de todo cuanto sucede no precediera lógicamente por un decreto de la voluntad de Dios, el saber divino iría detrás de los acontecimientos. Dios no tendría el control de la historia y el hombre podría cambiar el curso de la providencia. Si quieren pausarlo, leerlo lentamente, leerlo varias veces, pero básicamente dice que si esto de los decretos no fuera así, Dios nunca sabría muy bien qué va a pasar. Nunca sabría muy bien, tendría que ir especulando y viendo, y por ahí a veces le sorprende alguna acción de alguien, y sabemos que no es así. Que Dios es un ser infinitamente perfecto, y esa presciencia, eso de saber todo el tiempo, solo se explica si Él ya designó, ya armó todo desde antes de que todo sucediera. Así que los pasajes creo que nos hablan claramente de lo apasionante que puede ser este tema, y espero que en próximas clases podamos ir desmenuzando más y se pueda ir entendiendo mucho más todo esto. Te pido que me acompañes para orar para terminar. Padre Celestial, gracias una vez más por hablarnos, gracias una vez más por contarnos tus misterios, por revelarnos tus misterios. Te pido que esto pueda despertar un interés especial en cada uno de nosotros, pero no solo para ver el video, para estudiarlo, sino para que en nuestro corazón pueda estar ese hambre y sed de hacer tu voluntad. Esa voluntad que preparaste para nosotros, la agradable, la buena, la correcta, la que tenemos que seguir. Esa, Señor, queremos elegir en nuestra libertad ser esclavos tuyos. No queremos ser esclavos del pecado, no queremos ser esclavos de otras cosas, sino tomar, Señor, ver la luz, ver la verdad y ser libres en vos, Señor, en tus caminos. Gracias, papá, por una nueva oportunidad. Te queremos alabar, te queremos bendecir. Bendigo a cada uno de los hermanos que están pasando estos momentos, que puedas traer paz, tranquilidad, que puedas proveer a aquellos que les falte algo, que nos puedas estar moviendo en unidad y que pronto podamos volver a reunirnos, Señor, a vernos. Gracias, papá, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.